Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y voy a agradecerle a los muchachos que se pasen acá al frente para que atiendan el mensaje desde acá, desde su banca. Y vamos a atender lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, y estaremos leyendo los versículos 15, 16 y 17. Perdón, 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios así en Segunda de Pedro. Había apartado aquí la lectura y la aparté en Primera de Pedro, pero no, es Segunda. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa... Hermano Ángelo, ¿me puede dar volumen aquí, por favor? Gracias. Repito, Segunda de Pedro 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y voy a invitarle a que leamos todos juntos ese versículo 17. Si lo tiene ahí en su Biblia, esté alerta, porque yo voy a leer otra vez desde el 15 y en el 17 usted me acompaña. ¿Me estoy explicando? Ponga atención, dice la palabra de Dios así en el 15, luego leeré el 16 y en el 17 abordamos todos. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Densa oscuridad que está reservada. Densa oscuridad que está reservada. A la hora de abordar este mensaje, tendremos que aceptar que el apóstol Pedro nos revela una realidad cruenta, y siendo fiel a la santidad y pureza de Dios, va a ser directo y va a ser claridoso respecto de sus señalamientos. Podemos hacer de cuenta que esa dureza con la que Pedro va a hablar, aunque es severa, todavía no alcanza el nivel de la severidad con la que Judas aborda la misma reprensión, la misma exhortación. Por lo anterior, me voy a permitir pedirle que nos asomemos referencialmente a la manera en la que otro escritor se refiere al mismo riesgo que nos está citando Pedro, precisamente porque tampoco parece ser muy amable la forma en la que Judas describe a estos falsos maestros. Si fuésemos a su carta, encontraremos que el versículo 11 menciona el camino de Caín como referencia. También menciona el error de Balaam, que es lo que hace Pedro. Pero
Judas no solamente agrega el camino de Caín respecto de la maldad, sino también agrega la contradicción de Coré al error de Balaam que Pedro menciona. Y si quisiéramos encontrar datos escriturales, el camino de Caín ahí está en Génesis 4 del 3 al 8, y la contradicción de Coré está en Números 16, 1 al 35, y el error de Balaam está ahí en el pasaje de Números 22 del 1 al 35. Después de que dice todo esto el versículo 11 en Judas, el versículo 12 dice: estos son manchas de vuestros agapes. Estos son manchas de vuestros agapes. Se sigue refiriendo a los falsos, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cielos. No. La manera en la que se refieren a los falsos, tanto Pedro como Judas, no parece ser muy amorosa. ¿Puede notarlo? Aunque esto es apenas la introducción al mensaje, usted disculpe, pero tendré que preguntarle, ¿cómo describiría usted su relación con los falsos? ¿Cómo la describiría? Si usted tuviera en una entrevista, a lo mejor en un déjeme esperarme que la hermana Minquini termine de acomodar sus cosas para... ¿Ya la encontró, hermana? Le presto la mía. Ok. Gracias. Si esta fuera una entrevista a la que usted tiene que asistir, y entre la lista de preguntas que le hiciesen, ¿cómo describiría usted su relación con los falsos? Es que en la etapa en la que usted está respecto a lo que podría ser considerado su desarrollo espiritual, puede, y puede quiere decir que tiene la capacidad o la habilidad de identificar a un falso o a un seguidor de falsos. Puede ya tratar a un falso o seguidor de falsos como los trata la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo los trata la verdad de la palabra de Dios? Bueno, una vez que los identifica, propone siempre poner distancia con ellos, no hacer alianza con ellos, no tener una estrecha relación con ellos, no atender a las influencias que ellos proponen. Y vuelvo a repetir, siempre que diga falsos, no nada más me estoy refiriendo a una persona, sino también a sus corrientes filosóficas, sus corrientes de pensamiento, sus culturas, sus hábitos ministeriales. ¿Cómo responde usted? ¿Puede identificarlos? ¿Puede darse cuenta, primero, que es un falso y a tratarlos así como la palabra de Dios propone? ¿O será que todavía adolece tratándolos como usted, de suyo propio, o yo, de mío propio, pensamos que deberemos tratarlos? Que cada uno responda esta pregunta de manera personal. Cuando el título del mensaje habla de una densa oscuridad que está reservada, esta densa oscuridad a que se refiere la Escritura, tenemos que entenderla como el hecho de que mencione que es densa ya habla de oscuridad que proyecta maldad, crueldad, injusticia, insensibilidad, soledad, abandono, aislamiento, frialdad, olvido, marginación.
Y cuando hablo de este aislamiento y este abandono y esta soledad, van de la mano de esa densa oscuridad. Si Dios nos concede, en el mes de noviembre estaremos tomando unas vacaciones de una semana y estábamos viendo excursiones a las que podríamos ir para conocer y poder divertirnos. Y entre las excursiones que veíamos hay una que es nocturna, pero garantizan que aunque sea a las 12 del día podemos entrar a esos cenotes y no poder ver absolutamente nada por la oscuridad tan densa en la que están. Va a bajar, llegar a donde está la superficie del agua y empezar a entrar. Y conforme avanza, la oscuridad se va haciendo cada vez más densa, al punto en el que está snorkeleando en el espacio, pero a menos que haya una que lleve su lámpara y la prenda, está completo y absolutamente oscuro, no puede ver nada, aunque sean las 12 del día allá afuera. Y obviamente ahí dice la temperatura del agua es más fría, la sensación de soledad y de encerrado es más alta. Tenemos definitivamente una sensación de estar oprimidos por el simple hecho de estar completamente a oscuras. Bueno, cuando dice el mensaje densa oscuridad es a lo que se está refiriendo. Densa, espesa, intensa, extensa, profunda. Si consideramos el fenómeno de la oscuridad, es el fenómeno resultante de la ausencia de luz. Cuando su grado es inversamente proporcional a la cantidad de radiación luminosa, es decir, menos luz, más oscuridad. La ausencia parcial de esta energía luminosa pues nos va a dar como resultado una oscuridad parcial. La ausencia total de esta energía luminosa nos dará una oscuridad total. Así es como podemos entender la densa oscuridad. Y la Biblia dice que está reservada para los falsos y los que le siguen. Así es que vamos a atender hoy este bendito apercibimiento de Dios en su fidelidad, porque es en esa fidelidad que Él nos provee por su sublime gracia la alerta que usted y yo necesitamos. Mire, hermano, en esta hora hay muchas iglesias donde se les está predicando: anímate, sirve, busca, Dios te ama, acércate. Y ciertamente en las filas de esas congregaciones hay gente que sale motivada, sale animada. Pero entre toda esa vorágine de ánimo, sigue mezclándose con los falsos, porque no se les apercibe respecto de esa identificación tan saludable. Y yo estaba pensando, ¿en qué ejemplo me puedo apoyar? Y mire, ahorita tenemos todavía una situación muy precaria respecto de salud. ¿Cómo procedería usted si de repente usted escuchara que mañana a la hora de entrar a su centro de trabajo le dijeran: mira, ahorita más de la mitad de la que entró aquí ahorita tanto a recibir servicios o a dar servicios está infectada de COVID? Ahí sabrás tú si le entras. Ese es un apercibimiento. En un ejercicio sano de equilibrio mental, ¿usted entraría con confianza? Contésteme, ¿usted entraría? Más de la mitad de los 20 que hay ahorita aquí adentro, más de la mitad traen COVID, fueron positivos. ¿Haríamos caso a ese percibimiento? No, yo no entraría.
Y cuando me refiero a muchos púlpitos y muchas congregaciones, es porque ahorita ese que está ahí en la puerta, ve y llama a todos los que entraron, ahí están, ve y muestra tu amor y muestra la gracia de Dios, que ellos puedan verte a ti. Pero no les han dicho que tienen COVID. Y salen y entran bien animados para después salir contaminados y encontrar que a la vuelta de la esquina ya varios de ellos están en el hospital entubados, cuando no, ya muertos, porque no hubo un apercibimiento. Bueno, pues este apercibimiento o un apercibimiento como este es al que estaremos haciendo referencia hoy. La Biblia nos dice que esa densa oscuridad está reservada para los falsos y los que lo siguen. Por eso digo, atendamos hoy este bendito apercibimiento que Dios en su fidelidad nos provee por su sublime gracia, y por eso hay que estar alerta. Oh, pero se ve bien cool, son bien a todo dar, son lo mejor que puede haber. Y ayer platicaba con una familia, no, pues es que ahí sí hay compañerismo. Sí, pero hay mucha mundanalidad también. Pero el acento es en favor del compañerismo. Y en ese compañerismo todavía siento una congoja espiritual muy fuerte. En alguna ocasión que se me invitó a predicar a un ministerio de mujeres en una iglesia. El ministerio era el abundante ministerio de cunas, o departamento infantil, no recuerdo. Conté 74 mujeres sirviendo, 74 mujeres sirviendo, y tenían su evento, no sé si era anual o semestral, pero la encargada ahí me pidió que viniera y les diera una meditación. Y la inmensa mayoría ahí estaba contenta, celebrativa por el evento. Y sin duda pues tenían deseos y vocación de servir. Pero no me tomó más que 2 o 3 minutos a empezar a tocar verdades bíblicas, y las caras empezaron a cambiar. Porque en ese grupo de 70 y tantos había muchas que no se hablaban entre sí. Había muchas que traían murmuraciones una en contra de la otra. Había muchas que yo no puedo cuestionar si eran salvas o no, pero si eran salvas todavía traen un bagaje bastante pesado de mundanalidad. Y nunca habían recibido instrucción respecto a principios bíblicos, conceptos bíblicos. Cuando menos eran 74 oyentes. Y todo lo que les prediqué fue verdad, palabra de Dios. Y cómo el mundo se mete en las congregaciones. Hubo 3 personas, 3 de ellas damas, que se acercaron a agradecerme el mensaje. Y gloria a Dios, una de ellas está aquí hoy. La otra fue la que me invitó. Y una tercera. Pero las otras 69, 71, si es que eran 74 y conté bien, no salieron muy conformes. ¿Por qué? Porque se les había advertido de la manera mundana de estar tratando de caminar la vida cristiana. Y yo le tengo que decir, hermano, el Señor me tiene con mucha carga. Yo quisiera traer un mensaje más de ánimo. Me duele tener que predicar lo que el Señor me llama a predicar. Y mi oración es que haya suficiente discernimiento espiritual en usted para que entienda que no es mi intención. No es una postura anticipada de exhortación.
es que si yo le saco la vuelta a esta verdad, entonces yo no estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Y quiero que esta tarde atendamos esta alerta por el amor de Dios. Densa oscuridad que está reservada. Y vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor nos hable. Padre nuestro, gracias porque nos dejas estar aquí al momento de la exposición de tu mensaje. Unge mis labios, Señor, y sanciónalos. Unge los oídos de cada oyente y úngelos de manera que tu verdad encuentre sensibilidad espiritual. Y este apercibimiento, esta alerta sea recibida como tal. Y el desarrollo espiritual nos dé esa capacidad de poder detectar esa influencia que muchas de las veces de manera sutil nos invade y llega a alterar nuestra conducta y nuestro proceder y nuestro decidir de una manera muy, muy sutil, pero muy destructiva. Entregamos a ti este tiempo y que el poder de tu Santo Espíritu, para honra y gloria de tu nombre, obre en todos y cada uno de los que están aquí esta tarde o de los que oyen o ven este mensaje a través de la reproducción de las plataformas donde se reproducen, Señor. Y que la honra y la gloria sean todas para ti. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Densa oscuridad que está reservada. Número 1. La descripción que el apóstol hace aquí es que han dejado el camino recto y nos seguimos refiriendo a los falsos. Los que saben dicen en ese acertado comentario que el camino recto es una expresión metafórica figurada del Antiguo Testamento, que el camino recto representa la obediencia a Dios. Cuando alguien dice el camino recto, se está refiriendo a la obediencia a Dios. Los que han dejado el camino recto, entonces han dejado la obediencia a Dios. Los que han seguido el camino recto siguen en la obediencia a Dios. Lucas lo escribe así cuando Pablo confronta a Elimás, el mago, el falso, allá en Hechos 13. ¿Pero por qué lo estaba confrontando?, preguntará usted. ¿Pablo confrontando a este mago? Pues sí, gracias por la pregunta. Lo estaba confrontando a Elimás, lo estaba confrontando por dos motivos. Uno, por falso. Y aquí ya tenemos la primera enseñanza. A los falsos hay que confrontarlos. A los falsos hay que confrontarlos. Y número 2, mire, ahí en Lucas, dije capítulo 14, creo, ¿sí? No, en Hechos 13, Lucas escribe y dice en el versículo 8, procurando apartar de la fe al procónsul. Vemos que están Saulo y Bernabé respondiendo a la inquietud que el procónsul tiene, porque dice la Biblia que él quería saber del Evangelio. Pero llega este falso y así como el versículo 7 nos revela que este procónsul deseaba oír la palabra de Dios, este mago Elimas se oponía a la proclamación del verdadero evangelio, predicado allá por Bernabé y por Saulo, y así es como leemos en 13:10 de Hechos. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahí está, los caminos rectos del Señor. No cesarás de trastornar los caminos de obediencia. No cesarás de trastornar la obediencia a Dios. Y es que este cuadro, Pablo tuvo que intervenir y reprender a este mago falso. ¿Por qué? Pues estaba oponiéndose. No obstante que el procónsul ya había expresado su deseo de oír la palabra. Tendrá bien quien me escucha esta tarde de una vez por todas, digo yo, tendrá bien
corregir la manera con que usted trata con los que ni creen, ni proclaman, ni viven el verdadero evangelio? El verdadero, no el denominacional, no, ese no es evangelio. No el camino romano para ir a Roma, porque ese no lleva al cielo. No, 1000 veces no. El evangelio, el bíblico, el verdadero, el decretado, profetizado, predicado y consumado por el verdadero. El verdadero, además, de recto, es correcto. De la manera correcta, según la Biblia, en forma y fondo. Y por el motivo correcto. Motivo correcto, según, número 1, el puro afecto de su voluntad, según nos dice Efesios 1:5. Y número 2, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según Efesios 1:9. Vamos ahí. Ya lo mencioné la semana pasada, pero encuentro la oportunidad de poder volver a marcarlo. Es que si no es el correcto, de la manera correcta y por los motivos correctos, no es evangelio. Es falso. Es falso. Es falso. Dije yo por el motivo correcto, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. Dice a la letra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según tu decisión. Dice así. Según tu oración del pecador, dice así. Según el puro afecto de su voluntad. Y luego puse número 2, su beneplácito, el cual se había propuesto en el mismo. Estamos hablando de motivos correctos. 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El dejar el camino recto necesaria y obligadamente nos llevará a tomar o les llevará a tomar un camino diferente. No, ya no el camino recto, sí el incorrecto. Y Pedro lo contrasta con el perverso camino de Balaam, ahí en ese versículo. Este vidente fue traído de Petor, una aldea donde conseguir a un profeta era cuestión de contratarle a sueldo por cumplir con su oficio. Y sin duda en aquel lugar había muchos profetas que entendían que esa capacidad vidente de poder anticipar el futuro y de poder en un momento dado ser considerados como válidos, como un recurso válido para poder conocer la voluntad de Dios, eran instrumentados por Dios. No era cosa rara de parte de quien en un momento dado llevaba a Petor. Y Petor, repito, era esta aldea. Sabemos entonces, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en Números 22, 23 y 24, esos 3 capítulos relatan todo eso, que Balac, el rey de los moabitas, el rey de Madián, va a Petor a contratar a un vidente. Y se encuentra a Balaam. Y le dice, Balaam, ven, tengo aquí una chambita para ti. Y permítanme parafrasear un poco ahí para poder cautivar un poco más su atención. Ven para acá, Balaam, tengo una chambita para ti. Y viene Balaam, era uno de los videntes ahí. Sí, Balac, dime, a ver, ¿qué pasó? Mira, ven acá a la tierra del Madián, a la tierra de Moab. ¿Sí se acuerda de dónde salieron los de Moab, verdad? Ya se los enseñé.
¿O ya se les olvidó? ¿De dónde salieron los moabitas? El incesto de Noé, de Lot con sus hijas, ¿verdad? Ven, necesito que me maldigas al pueblo de Dios. Han andado ahí peregrinando y ahorita están acampando ahí enfrente de nuestro territorio y se ve que es bastante, mucho. ¿Por qué no vienes y me lo maldices? Te voy a dar una buena dote si me haces ese trabajito. Y repito, estoy parafraseando, ¿verdad? Si usted quiere leerlo al pie de la letra, lea los 3 capítulos de Números 22, 23 y 24. Balaam va y Balaam recibe visión de Dios de que no debe maldecirlos. Y con esa carga espiritual, aunque Balaam, repito, no era un profeta de Jehová, pero era un instrumento que esporádicamente a varios videntes de ahí de Petor, Dios los usaba. Y ya para cerrar el trato, cuando llega con el rey de Balac, le dice, ¿sabes qué? Me temo que no voy a poder maldecir al pueblo de Dios. Hombre, ven, tú ven, velos ahí, ya cuando los veas vas a ver que sí. Y Balaam se resiste y le dice, ¿sabes qué? A lo más que me puedo comprometer es a ir, sí, verlo, sí, pero lo que Dios me diga que diga, eso es lo que voy a tener que decir. No voy a poder decir cosa diferente. Y para abreviar, ese estira y afloja sucede 3 veces, y las 3 veces Balaam va y bendice al pueblo de Dios en lugar de maldecirlo. Lo bendice y lo bendice. Y Balac pues le reclama, ¿no? Le dice, oye, pues ¿qué pues? ¿En qué quedamos? ¿No que los ibas a maldecir, pues? La segunda vez fue cuando tiene ese altercado ahí con el ángel de Jehová, donde la pobre burra habla, ¿verdad? ¿Por qué Pedro está mencionando esta situación de Balaam? Vamos a entender conforme avanzamos en este punto del mensaje. Llega el punto entonces que desconsolado Balac dice, bueno, pues fracasé en mi iniciativa de querer maldecir al pueblo de Dios a través de Balaam. Pues ya váyanlo, llévenlo y despídenlo a este cuate. Ya, lo sacan de la tierra de Madián y Balaam se va. Cuando Balaam se va, curiosamente, el relato en el capítulo 25 nos narra la deplorable degradación del pueblo de Israel. Y si usted puso atención a la lectura congregacional, fue lo que leímos, los primeros 13 versículos del capítulo 25. Así es que entenderemos que cuando ese vidente fue traído de Petor, de aquella aldea, después de su triple fracaso según la intención de Balac, es despedido. Y aquello por lo que se le había contratado, pues a los ojos de todos no había sido cumplido. Dado que las 3 ocasiones, en lugar de maldecir, bendijo al pueblo de Dios. No obstante, la triple bendición de Balaam en favor del pueblo de Dios, la crónica narrativa se vuelve lamentable y trágica en el 25 del 1 al 13. Lo leímos usted y yo, tal vez no puso atención. Pero ahí encontramos que el capítulo 25 de Números empieza narrando la fornicación con las hijas de Moab. Entonces los israelitas empiezan a tener una relación de mezcla de razas que era algo abominable para Dios. Y empiezan a cometer fornicación con las hijas de Moab. Ya en ese fragor el pueblo come y se inclina a sus dioses. Sigue el relato y Dios se enoja y toma a todos los príncipes del pueblo, le dice a Moisés y le dice, ahórcalos. Matad a los que se han juntado con Baal Peor. Baal Peor era el pueblo a donde habían ido a fornicar
los hijos de Israel. Y cuando leemos de la fornicación de este pueblo en un ejercicio de pecado flagrante, es cuando se empiezan a mezclar con quienes no deben mezclarse. El pecado en sí está implícito en el encuentro físico que tienen con aquellos, pero esa relación empieza con el encuentro físico, empieza con el acercamiento coqueteando con el mundo. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así es que en Baal Peror empieza la matanza de los hijos de Israel. En medio de todo ese fragor hay una israelita, cínicamente trae a un madianita a sus hermanos. Cínicamente, en medio de toda esa mortandad que hay, en medio de todo ese luto que está representando el juicio de Dios, uno de los israelitas va por una moabita. Debe haber estado muy guapa la señora, la muchachita esa, o señora, quién sabe qué era. Y pasa por enfrente del varón de Dios y cínicamente entra a su tienda para fornicar con ella. ¿De qué nos habla esto? Un ejercicio de cinismo, un pecado cínico. Estoy siendo rebelde, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios y aquí estoy para que me veas, mírame. Y se la lleva a la tienda. La palabra de Dios redacta que el hijo de Eleazar, Finés, Eleazar era un sacerdote, se indigna, va y los persigue y los mata a los dos con una sola lanza. ¿Qué cree usted que estaban haciendo para que con una sola lanza los matara a los dos? Estaban copulando. ¿Y usted entiende ese término? De manera que los encuentra en medio del pecado y con una sola lanza los deja ensartados como mariposa los dos. Ese acto de celo por el flagrante pecado del pueblo mueve y conmueve las entrañas de Jehová. Y se refiere a él diciendo: dado el celo de Finés, siendo una acción valerosa, siendo una acción de celo espiritual y de identidad del santo pueblo de Dios, esa digna ejecución de una acción fueron los motivos por los que Jehová no consumió al resto del pueblo de los hijos de Israel. Y eso lo dice el versículo 9 de Números 25. Ya para entonces habían muerto 24,000. ¿Se da usted cuenta? 24,000. El hecho de que los hijos de Israel hubieran ido a fornicar con las hijas de Moab había causado la muerte de 24,000 hombres, entre los que ahorcaron y entre los que estaban siendo asesinados por el resto del pueblo. Cuando se presenta esta acción, Finés, el hijo de Eleazar, interviene y esa acción detiene la mortandad del pueblo de Dios. Yo tengo que decirle, vamos a hacer algunas aplicaciones así aquí, pero en estos días urgen más fineses que se indignen de esta maldad y tomen acción. Tomen acción. Es que hay apatía de parte de los hijos de Dios hoy en día. Para ahorrarse el conflicto, mejor no dicen nada, mejor toleran. Para que no se vaya a enojar el hermano, para que no se vaya a enojar el esposo o la esposa, para que no se vaya a enojar el hijo y después ya no quiera ni venir, y mejor lo dejo que haga lo que quiera. Ay, es que ya me tiene harto. No, ya tanto le he dicho.
Usted se acuerda que Pedro nos dijo en el primer capítulo de esta segunda de Pedro que él dejó un ministerio de perpetua exhortación. Y cada vez que se vea que algo está mal, nos acordemos de él. Por eso digo, hace falta más hijos de Dios que como Finés abracen y con celo de Dios intervengan y detengan la maldad. Esta oscuridad que está reservada para los falsos. El camino de Balaam, entonces, según el apóstol Pedro, dirá alguno, usted nos predica que fue el camino incorrecto, camino de Balaam, pero ¿por qué? Si Balaam fue, ¿por qué es incorrecto? Si Balac le pidió que maldijera y no maldijo, y le volvió a pedir que maldijera y no maldijo, y por tercera vez le pidió que maldijera y no maldijo y lo despidieron. ¿En dónde están? ¿Por qué Pedro cita que el camino de Balaam es un camino perverso? Y luego usted no lo está predicando, hermano. Yo no veo aquí dónde está eso de que ¿por qué? ¿O qué? O a ver, dígame por qué. Preguntará alguno. Gracias por la pregunta. Déjeme responderle con la Biblia. Vamos todos a Números 31. Brinquémosle. Ya pasamos el relato de Números 22, 23 y 24 de ese intento de maldición sobre el pueblo de Jehová, sobre el pueblo de Israel. Viene el 25, donde viene el triste relato de la perversión de Baal Peor. Y así podemos llegar, entonces, dado que usted me preguntó, a Números 31. ¿Ya está ahí? Gloria a Dios. Lea con su vista versículo 31. En los primeros versículos nos vamos a dar cuenta. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 1. Dice el versículo 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Número 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés les envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ah, caray. ¿A Balaam el profeta? Sí, no era de Jehová. Era un vidente a sueldo. También se lo echaron. Versículo 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños, y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Note lo que dice el versículo 10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Versículo 11. Y tomaron todos los despojos y todo el botín, así de hombres como de bestias. Versículo 12. Y trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento de en los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán, frente a Jericó. Versículo 13.
Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Aquí estamos llegando al punto. Versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvieron de la guerra, y les dijo, haga pausa ahí, agarre aire, y les dijo, 2 puntos, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Ya vio usted el camino tramposo de Balaam? No pudo maldecir al pueblo, pero Balaam fue y aconsejó a los madianitas. Moisés nos lo está revelando aquí. Y aunque la Biblia no nos da detalles estrictos de cómo debió haber sido ese suceso, a Balaam ya me lo despidieron porque no pudo o no quiso maldecir al pueblo de Dios. Pero lo que hace es ir con los madianitas y decirle a las mujeres, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, pero sabes, ellos tienen una orden de parte de Dios que no deben de mezclarse con los pueblos ajenos, los pueblos que no temen a Dios. Pero tú tienes aquí mujeres muy bellas. Vayan y coqueteen con los israelitas. Y en el momento que los israelitas caigan, va a ser peor que si yo los hubiera maldecido. Y por eso se da ese encuentro deplorable en el capítulo 25 de Baal Peor. De manera que cuando aquellos regresan triunfantes de haber prácticamente aniquilado a todos los madianitas, Moisés se da de topes, ¿verdad? ¿Por qué trajeron a las mujeres? No se dan cuenta que a ellas fue las que aconsejó Balaam para que hubiera gran mortandad en el pueblo de Israel. Y la orden era esa. Ojalá que podamos entender la aplicación directa. Porque ese enojo de Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenas que volvían de la guerra, primero causó en aquellos un asombro, ¿verdad? No dudo que debió haber habido murmuraciones. Siempre hay murmuraciones cuando un líder se para por la verdad. ¡Ay, este idiático que trae ahí! ¿Verdad? Todo bilioso. Ya no lo aguanto. Corajudo, regañón, gritón. Esto. Y empiezan los nombres y las etiquetas. ¿Qué no está viendo? ¿No se da cuenta que Jehová nos dio la victoria? ¿No está viendo? Traemos un tremendo motín. Lo trajimos. Aquí está. Aquellos se les empieza a enfriar la espalda cuando en el versículo 15 Moisés les pregunta, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. De acuerdo a esta revelación del capítulo 31, el materialismo acabó cumpliendo su cometido. Cobrar el interés monetario, muchas de las veces el motivo de los falsos consejos. Note este distintivo de los falsos y de los que siguen por el camino incorrecto. Nótelo, por consejo de Balaam. Por consejo de Balaam. ¿De dónde está usted oyendo consejo? ¿De dónde?
En alguna ocasión, una preciosa señorita, preciosa, como ninguna, llegó y me dijo: en el mundo de los adictos, ¿sabes que si alguien come muchas semillitas de calabaza puede dar positivo en una prueba de marihuana? ¿Dónde oíste eso? Yo no te lo enseñé. Tu iglesia no te lo enseñó. Tus líderes espirituales no te lo enseñaron. ¿De dónde oíste ese consejo? Pues eso no importa, lo que importa es que lo sé. Consejo de Balaam. ¿Cómo procede? Es que yo no dejo de sorprenderme, ¿verdad? Ayer estaba oyendo la prédica del hermano Noé. ¿Qué? Noé Núñez, no creo, pero en el 40 aniversario del pastor David Cortés como pastor ahí en Puerta Abierta de Tijuana. Y el hermano escogió un buen pasaje. Fue un buen mensaje. Y decía: estoy seguro que su pastor en esos 40 años ha recibido reveses del rebaño. Y muchas de las veces por aquella familia por la que se hace más, es la que más duro traiciona. Aquella familia a la que le invierte más tiempo ministrando y entrenando y predicándole, es la que de repente le sale con términos más e ideas más mundanas. Dice, y a uno como pastor lo dejan consejos de Balaam. Consejos de Balaam. No pueden maldecir a Dios, no pueden maldecir a la iglesia, no pueden maldecir su obra, pero oyen el consejo de Balaam. Atienden el consejo de Balaam. Ustedes y yo aprendimos el Salmo 1. A ver, vamos a repetir todos a una voz el primer versículo de Salmo 1. Todos lo sabemos de memoria. A ver, fuerte y claro. Bienaventurado el varón. Hasta ahí. No anduvo en consejo. La bienaventuranza consiste en no andar en el consejo de los malos. Y la segunda estrofa del Salmo, que es del versículo 3 al 6, nos enseña los malos. ¿Quiénes son los malos? Los inconversos. No los cristianos débiles en la fe, los inconversos. ¿Quieres dicha? No sigas entonces los consejos de los malos. Estamos en un tiempo de crisis. El feminismo y la ideología de género y toda esa porquería que está permeando en la sociedad de nuestros días está entrando como humedad, se filtra en las paredes de las iglesias donde hay verdaderos cristianos. Y cristianos y cristianas ahí empiezan a oír el consejo. Abierta y francamente, a Balaam no le quedó otra más que bendecir al pueblo de Israel, pero dio consejo respecto de un proceder réprobo que causaría la ira de Jehová. Y los israelitas siguieron el consejo denominacional, el consejo secular, el consejo de las redes sociales, el consejo de los influencers, el consejo de los hábitos adictivos, el consejo de los pasatiempos mundanos, el consejo de la música secular, el consejo de la música de los intereses materiales y monetarios.
el consejo incorrecto, dejando el camino recto. Como un hijo de Dios, usted no debe prestar su oído a la música del mundo. Todavía es aficionado del 94.5. Tan 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 tan. Todavía es aficionado a eso. Todavía es aficionado de la radio latina. Todavía es aficionado de la música de banda, de reggaetón, de cumbia, de pop y todo eso. Déjeme decirlo, eso es un consejo de Balaam. No tiene usted por qué seguirlo. No tiene usted por qué seguirlo si se precia de ser un hijo de Dios. Densa oscuridad está reservada. Vamos a dejarlo aquí. Le salvo en el Señor. Y solamente puedo decirle, cuide el consejo que escuche. Es una advertencia. Todo lo que está ahí contaminado, saturado de COVID-19, va a infectarle. Allá usted sí entra. Se le está advirtiendo. Allá el mundo está saturado de consejo de Balaam. Un varón de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene absolutamente nada que hacer escuchando ese consejo. Nada. Pues yo lo voy a hacer. Pues entonces prepárese al quebranto. Al pueblo de Dios le tomó nada más 24,000 hombres que fallecieran hasta que intervino Finés. Encontró a los que estaban cometiendo cínicamente aquel pecado, les metió la lanza, quedaron ensartados ahí y eso detuvo la ira de Dios. ¿No será que Dios está buscando a alguien como Finés esta tarde entre nosotros? Con la ayuda de Dios veremos el punto 2 y el punto 3 del mensaje la próxima semana. Por amor de Dios y por amor de usted y los suyos esté aquí. Señor y Padre nuestro, gracias por haberme permitido llegar hasta este punto del mensaje. Danos de tu gracia y concédenos, en el divino control de tu voluntad, ir en busca de la luz y retirarnos de la densa oscuridad. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.